Amén y amén. Ok, pues vamos a comenzar. Y bueno, pues fíjate que yo estaba haciendo esta charla hace mucho tiempo, pero ayer la volví a recordar y yo le decía a Dios, le decía, Señor, todo lo que tú hiciste, todo lo que haces, siempre dice la palabra que es bueno. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, Dios diseñó todo y dijo que era bueno. Y Dios siempre, cuando Él crea algo, para Él es bueno. Todo es bueno. Tú eres bueno, tu compañero, tu familia, tu compañera, tus hijos, todo es bueno. Hasta las cosas malas que te pasan, tú vas a decir, ¿cómo que las cosas malas? Sí, es bueno. Porque nos hacen crecer, nos hacen entender más de su palabra, nos hacen persistir en Él, amarlo a Él, ser independientemente de Él. Y a veces cuando uno está pasando cosas malas que Dios en cierta forma usa, porque Él es el poderoso de Israel y Él usa a quien Él quiera, para bien o para mal. Te voy a decir algo, posiblemente dices, ¿por qué para mal? Sí, porque a veces las cosas malas o las personas que nos lastiman, las personas que vienen y hacen sus desastres, Dios las utiliza también para esforzarnos más, caminar más con Él y estar confiadamente con Él. Y entonces cuando yo creo que todo lo que Dios hace siempre tiene un propósito. Di conmigo un propósito. Dios te creó, Dios permitió que vivieras en esta vida porque tienes un propósito en la vida. Nunca Dios va a hacer algo y va a decir, bueno, pues esto a ver cómo sale. Como cuando haces un platillo, tú le pones los ingredientes, tú sabes los ingredientes, pero le pones un poquito más de algo y estás pensando, a ver cómo sale, ¿no? Y no, Dios realmente cuando Dios crea algo es simplemente para ver nuestros corazones, para ver qué nivel de crecimiento tenemos, si tenemos fidelidad, si hay amor y todo. Y entonces todo mundo hemos hablado, no todo mundo, algunos. Hemos hablado de los personajes de la Biblia, de los que han dejado huella, de los que fueron, de los que hicieron algo genial, de los que conquistaron, de los que rompieron, de los que sanaron, de todos. Y hemos hablado de muchos personajes muy buenos de la Biblia, de Elías, de Moisés, de David, de Daniel, hemos hablado de Pedro, de Pablo, hemos hablado de los que han dejado huella en el ministerio. Pero en esta ocasión me dediqué a estar buscando un personaje que casi nadie lo habla y que en lo particular a mí me dejó mucha enseñanza, porque los personajes buenos de la Biblia traen enseñanza, pero también los personajes malos traen enseñanza para de ver lo que yo no debo de hacer, lo que no debo de hacer. Y este personaje se llama Judas. Di conmigo Judas. Y acá todo el mundo lo conoce porque Judas fue el que entregó a Jesús, el que vendió por unas monedas de plata, por unas cuantas monedas, el que besó a Jesús y el que lo entregó y dijo, con un beso lo entregó. Era una mentira. Y yo quiero decirte que encontré unas partes como son realmente 6 cosas que Judas hizo, que a mí me deja la enseñanza de no hacerlas igual. Hizo solamente una que a mí en lo particular dije, yo voy a tomar esto, lo demás lo desecho y lo quito de mi vida, pero esta en especial yo la voy a guardar. Y quiero que vayas conmigo con tu Biblia, acompáñame con tu Biblia a Marcos 14.
Marcos 14, y voy a leer todo el 4. Dice, y hubo algunos que se enojaran, ya estás ahí, diga fuerte amén. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Había claro que había alguien que estaba, o alguien que estaban en desacuerdo. Recordemos más adelante, voy a leer el 3, donde dice, Simón pero sentado él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino, ¿quién estaba sentado? Jesús. Dice, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebró el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y dice el 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Tú me vas a decir qué tiene que ver este versículo con Judas. Este versículo realmente el que realmente se estaba enojando era Judas. Judas estaba enojado. Los historiadores hablan de que él en especial tenía problemas con lo económico, con el dinero. Era avaricioso, era una persona que no cuidaba, o sea, no cuidaba esa parte, pero se enojaba porque desperdiciaba el perfume. Ese perfume, obviamente, ese perfume en especial costaba realmente lo que tenía el valor de un año de sueldo de un trabajador. Y esta mujer vino, obviamente quiso derramarlo, pero él no tenía por qué estarlo criticando. Y escúchame algo, una de las cualidades que yo encontré de Judas es que Judas, a pesar de que vio los milagros con Jesús, a pesar de que vio sanar a los paralíticos, Jesús le daba vista a los ciegos, multiplicó los peces, multiplicó los panes, vio cantidad de milagros. Jesús caminando junto al mar, veía cada milagro, comía con él, hablaba con él, pero ¿sabes qué tenía Judas? Él no estaba dispuesto a cambiar en nada. Judas no quería cambiar. Él estaba tomando de la mano a Jesús, él estaba dispuesto, pero con esa acción, él no estaba queriendo cambiar, porque estaba cuestionando a esta mujer que tenía un corazón dispuesto y dijo, yo entrego todo a Jesús. Pero Judas lo estaba cuestionando. Judas estaba en esa parte en donde diciendo, ¿por qué están desperdiciando el dinero? Una de las cosas que vemos, mira, yo voy a ir a Marcos, vuelvo a leer donde dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí diciendo, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfumes? Judas lo que tenía es que no quería, hay veces en la vida que mucha gente te critica y te dice, ¿por qué le das mucho tiempo a Dios? ¿Por qué le das el dinero a Dios? ¿Por qué inviertes más tiempo en Dios? ¿Por qué le sirves más a Dios? Esta mujer estaba dispuesta a dar lo mejor, pero Judas, como él tenía problemas en lo económico, claro que no le gustaba que desperdiciaran el dinero. Y Judas, en final de cuentas, él no estaba dispuesto a cambiar. Él no quería cambiar. Él tuvo todas las oportunidades, porque se hablan de todos los discípulos. Todos los discípulos hablaban con Jesús, comían con Jesús, hablaban, iban caminando con Jesús. Y todos los demás de una u otra forma empezaron a hablar como Jesús, de otra forma empezaron a cambiar sus vidas. Pero Judas no. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a cambiar en nada.
Otra cosa que yo veo aquí es que Judas no era fiel. Judas en especial era ¿cómo te puedo decir? Podía engañar a los discípulos, podía engañar a la gente por andar con Jesús caminando y haciendo milagros, y que la gente volteaba y que le decía, ellos son sus discípulos, van caminando, qué emoción, qué padre. Pero Judas no era fiel. Judas tenía una cualidad, que era un hombre infiel, porque él sonreía a la gente, él caminaba con él, pero no era fiel. Y muchas personas hoy en día pueden ser fiel con las personas, puedes mentirle a las personas, puedes mentir a todo mundo, pero sabes, Dios y nosotros sabemos qué tan fiel somos. Y Judas no. Dios sabía, Dios lo creó con un propósito, porque te voy a decir algo, Judas tuvo la oportunidad muchas veces de cambiar su vida, de transformar sus pensamientos, de transformar sus hábitos, de transformar su carácter, de transformar su fe, de transformar su fidelidad, pero él no quiso cambiar. ¿Por qué? Porque era un hombre infiel. Y hay cosas que, por ejemplo, él se atrevía a engañar. Él aparentaba, yo no sé si de repente te preocupa estar por fuera muy bien, el vestido, los zapatos, el peinado, el suéter, el collar, la corbata, eso no importa. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no se fija en tu exterior. El diablo no se fija en cuánto tienes de cintura, cuánto tienes de músculo, no, el diablo no se fija en eso. Él se fija realmente en nuestro interior, en lo que estamos cayendo, en lo que hemos tenido la debilidad. Y eso también se preocupa a Dios. Dios nos mira dentro. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe si somos fieles. Dios sabe si no estamos mintiendo a la gente. En nuestro interior hay luchas, y yo siempre lo he dicho. Esta iglesia debería de ser un refugio para todos y ser transparentes. Y no ser, es que yo soy así muy bien. No, debemos de ser transparentes. Por eso este es un lugar seguro. Judas cuestionaba y le miraba a la mujer. La miraba y le decía, ay, tú, ¿por qué lo derramas? Y suele suceder que muchas personas, cuando llegan y te son honestas y te hablan con la verdad, tengo esta lucha, tengo esto, tengo aquello, te critican. Pero este lugar debería de ser lo más seguro. Yo he sido lo más sincera con ustedes. Y todo el mundo conoce mis luchas, la mayoría de los que han estado cerca de mí saben lo que yo he vivido. Por eso tenemos que ser transparentes, porque Judas quería engañar y no era fiel. Hay otra cosa que Judas tenía, escúchame. Judas desperdició el tiempo con Jesús caminando. Judas desperdició todo el tiempo, porque caminando con Jesús era lo mejor que podía tener. Hubiera podido hablar como Él, sentir como Él, amar como Él, pudiera haber hecho hasta milagros como Él, hubiera quedado la huella en la palabra de Dios, pero no lo hizo. Tuvo la oportunidad, como te decía, tuvo la oportunidad de ser fiel y no lo hizo. Él hubiera tenido la oportunidad de tener un ministerio grande, de ser ungido, de un ministerio mayor posiblemente que el de Pedro, que el de Pablo, de cualquiera, pero no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque menospreció el tiempo con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día muchos menosprecian la adoración a Dios. Y él menospreciaba la adoración a Jesús. Porque si uno ama a Jesús, ama a Dios, automáticamente todo el tiempo vamos a querer estar con Él, amarlo a Él, hacer las cosas por Él.
y estar a su lado con Él, caminar con Él. Unos a veces por amor a Dios, por respeto a su adoración, adorarlo, tendríamos que cambiar. Hoy en día, en algún momento de la iglesia y de las iglesias, yo recuerdo que mucha gente llegaba a la hora de la prédica porque sentían que la prédica era lo más importante, era la palabra de Dios. Y yo te digo algo, la adoración es lo más importante que podemos tener para Dios. Es la forma en cómo le decimos, cómo te amo, Señor, te necesito, Señor, eres mi todo. Señor, es una comunicación, la adoración es estar unido con el Señor, con Jesús, con el Espíritu, porque cuando hay adoración, ahí está el Espíritu de Dios. Y entonces mucha gente menosprecia la adoración y no aprovecha el tiempo de adorar a Dios. Hay gente que menosprecia el tiempo que tú puedes pasar en tu casa, en la congregación, el estar orando. Y Judas menospreció, desperdició su vida, porque ¿cuánto tiempo estuvo con Jesús? No fue un día, no fue 2 días, no fue una semana, fueron días repletos de milagros, de caminar, de ayunar, de cenar, de estar con Él. Él hubiera aprovechado el tiempo, hubiera sido como esa esponja de decir: Jesús, tú estás en esta tierra, yo te tomo de ti para ser una parte de ti en mi corazón y en mi mente y en todo mi ser. Y hay gente que lo menosprecia, que lo desperdicia el tiempo. Hoy es un tiempo vital, hoy estás aquí, es un tiempo, aprovéchalo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere dar. Hay gente que está en la congregación, está en la oración, está en su devocional y ya te estás distrayendo con el celular, te estás distrayendo con tiempo. La vida se tiene que aprovechar al máximo. ¿Por qué? Porque no somos eternos y todo lo que Dios nos hable en una iglesia, en una prédica, en cualquier, aprovéchalo, porque eso en algún momento te va a servir para tu vida. Judas lo desperdició. No aprovechó el tiempo. Los años se pasan, los años se van. Un año no puede regresar. Es lo único que ya no puede regresar. Ahí se quedó. Y yo no sé si en algún momento tú te has dicho: cuánto he desperdiciado de mi vida. En los estudios, puede ser, en tu casa, amar a tus seres queridos. Hemos desaprovechado el tiempo para hacer algo grande. Judas desaprovechó. Hoy que te damos la palabra, que te damos el estudio, que los martes es estudio, es devocional y es estar practicando, es discipulado. Aprovéchalo, aprovéchalo, porque van a haber un día en que Judas, cuando quiso arrepentirse, cuando se arrepintió, ya se le había acabado el tiempo. Y hoy tenemos que aprovechar todo lo que Dios nos está dando día con día. Aprovechémoslo. Los días son vitales. En Juan 12, voy a ir a Juan 12:6, dice así: dice, pero dijo esto, no porque se cuidaran a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba de ella. ¿Y sabes por qué? Porque María desperdició, fíjate, escúchame. Judas estaba preocupado por el desperdicio que echó María con ese perfume, con ese alabastro que llegó y se lo derramó al Señor. Judas estaba preocupado por el gran desperdicio. Pero sabes, sin saber,
Judas desperdició su vida. Él estaba preocupado por el desperdicio del perfume y él desperdició su vida completa. Porque ni siquiera tuvo el honor de ir con Jesús y decirle: Jesús, perdóname. No lo tuvo. Desperdició todo el tiempo que Jesús estaba ahí con él. Por eso dice aquí, sí, qué triste. Que Judas, yo no quiero ser como Judas. Primero había dicho que Judas fue, ¿se acuerdan? Se negó a cambiar. Judas no quiso cambiar. Y mucha gente hoy en día les dicen: haz algo por tu carácter, haz algo por tu casa, haz algo. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el primer mes del año. Y el primer mes del año tenemos este último domingo para sus primicias de Dios. Este año es nuevo cambio, un nuevo cambio. Un nuevo cambio. Y entonces cuando yo escucho lo de Judas, digo: Dios, yo no puedo continuar con esto. Yo no puedo quedarme estancada queriendo no cambiar y seguir con lo mismo, la misma rutina, la misma hablar, la misma oración, el mismo tiempo, el mismo desapego con Dios, no puedo. Y luego dice que Judas fue infiel. Yo no puedo continuar en este año con infidelidad para con Dios. Yo no puedo caer en lo mismo que cayó Judas. Yo tengo que ser íntegra con Él, tengo que hablar con Él, tengo que esforzarme por Él. Tengo que hacer lo mejor para Él. Tengo que congregarme, tengo que leer la palabra, tengo que esforzarme, tengo que diezmar, lo tengo que hacer porque soy fiel con Dios. Judas, el problema que tenía era en lo económico, el desperdicio. Y él desperdició, vuelvo y repito, desperdició su vida porque no valoró, no aprovechó el tiempo. Y hay una cosa que lo peor de todo es que hay gente que consideran que es un desperdicio pasar el mejor tiempo con Dios. Piensan que es un desperdicio venir el domingo a las 11 de la mañana. Qué desperdicio de tiempo. Pudiendo estar lavando en tu casa, pudiendo estar en familia, piensan que es un desperdicio. Y te digo algo, hoy estás sembrando para el reino. Hoy se está sembrando para el reino. Otra cosa que tuvo Judas fue la cuarta. Sabía de Jesús, pero no conocía a Jesús. Hoy en el día me impacta mucho porque estaba leyendo cuando Jesús le decía: alguien me va a entregar, estaba sentado y estaban sus discípulos. Y le dice: alguien me va a entregar. Y Pablo decía: Señor, seré yo, Señor. Y todos los discípulos: Señor, seré yo, Señor, yo seré yo, Señor mío, seré yo. Y estaban preocupados. Pero cuando llega Judas le pregunta y le dice: Maestro, ¿seré yo? Y eso para mí me dejó una puñalada en mi corazón. Te voy a explicar por qué. Porque para los 11 discípulos Jesús era su todo, su Señor, su amo, su amigo, su protector, su cuidador, su padre, el amor, era todo el Señor. Llega con Judas y le dice: Maestro, ¿seré yo? Y yo te digo algo, maestros habían muchos. Para Judas nada más era un maestro, alguien que enseñaba, no era su Señor. Y sabes que para muchos es así. Él conocía
Todos conocían a Jesús. Judas sabía de Jesús, mas no le conocía como su Señor. Como su Señor, como su todo, como su cuidador, como el proveedor, como el Padre, como todo. No conocía, iglesia. Y hoy en día conocemos, sabemos que Jesús, porque sabemos que es como un maestro. Él me enseña a vivir, Él me enseña a hacer, Él me enseña. Y puede ser el maestro, pero no tu Señor. Y Judas ese error tuvo. Judas no sabía quién era, su esencia, su carácter, la pasión que tenía Jesús por salvar al mundo entero. Y eso tenía. Había otra cosa. Quiero que me acompañes en Mateo 26. ¿Puede pasar alabanza, por favor? Mateo 26:48. Dice así: y él se le entregaba, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese prenderle. Escúchame, hubo otra cosa que Judas hizo. Vuelvo y repito, Mateo 26:48. Y a el que le entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Escúchame. En otra versión, prenderle es sujetarlo, agarrarlo. Eso es. Y de Judas, cuando les está diciendo a los que iban por él: yo les voy a dar la señal, al que yo bese, a ese mismo le van a agarrar, lo van a prender y no lo van a soltar. Y te voy a decir algo. Para mí, algo que Judas hizo otra cosa. Y eso, para mí, en la enseñanza, es la que yo me quedo con él y me guardo. Qué sabio era Judas de decirle a los demás: agarrarle, prenderle y no lo sueltes. Y le estaban diciendo: no sueltes a Jesús. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es una enseñanza. Agarrar a Jesús y no soltarlo. Cuando tú ya lo capturaste y ya lo agarraste de la mano y de su corazón, no lo sueltes. Porque este 2022, el que nos va a sustentar va a ser a Jesús. Que tú y yo tomemos de la mano a Jesús, que aprendamos de Él, que comamos con Él, que le preguntemos a Él, que sea nuestro Señor, nuestro amo, nuestro todo, nuestro sustento. Ese tenemos que agarrarlo y no soltarlo. Eso me dejó muy claro. Y dije: wow, Jesús, yo tengo que aprender todo para no hacerlo y cuidar de no hacer lo que hizo Judas, porque cualquiera puede caer en lo que hizo Judas. Cualquiera puede criticar a Judas. Cualquiera puede criticarlo. Pero cuando uno cae, ahí no queremos criticar. Dios necesita gente que no sea Judas, sino que haga lo que dice aquí. Le dice a los alguaciles: agárrenlo, no lo suelten, préndanle, apréndalo, jálenlo. Ese es, Él es el Salvador, el que va a morir por nosotros, el que nos limpia de pecado, el que nos sana, el que nos restaura, es nuestro amigo, con quien platicar. Posiblemente tú no tengas con quien platicar, levanta tu voz y platica con Él.
A lo mejor no tienes con quien te consuele, quien te escuche. El Señor está pendiente viendo a ver a qué horas tú le hablas, a qué horas tú confías, a qué horas tú le dices, a qué horas Él va a ser tu Padre, a qué horas Él te abraza. Él está cuidando de ti para que tú vayas a Él. Y hay algo que a mí en lo particular, en Hechos, voy a ir al libro de Hechos, Hechos 1. Esto es algo que Judas hizo, y fue el sexto. Voy a ir a Hechos 23, dice: y señalaron a los dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Dice: llorando, diciendo: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron fuertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 discípulos. Cuando prenden a Jesús, Judas empieza a atormentarse. Empiezan los demonios a atormentarlo. Y empieza él diciendo: ¿qué hice? ¿Qué hice? Avienta las monedas y dice: ¿por qué lo hice? Y empieza a atormentarse, empieza a correr. Ubica tú, por favor, a una persona atormentada diciendo: ¿qué voy a hacer? Judas, de su desesperación, va y se cuelga. Muere Judas. Y en esta parte dice que estaban orando y le pedían al Señor: Señor, dinos cuál va a ser el sucesor de Judas. Y yo te voy a decir algo: ni pastores, ni servidores, ni nada. Eres el único, y soy la única. Si uno no quiere, hay un reemplazo para el que sí quiera. Dios constantemente está hablando a su iglesia. Dios constantemente te está hablando. Tú tienes un propósito en la vida. Compártele, háblale, métete a servir, capacítate para aprender de la Biblia. Posiblemente a muchos ya les dijo que van a ser profetas, maestros, a muchos van a ser evangelistas, pero no han querido capacitarse para lo que Dios tiene. Hay muchos trabas, mucha oposición, y no quieren. Y nadie de aquí somos únicos, iglesia. Nadie. Si no queremos, Dios ya tiene reemplazo. Dice la palabra de Dios que si en lo poco le somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Él está viendo qué tan fieles somos. Él está mirando qué tan fieles somos. Creo que una de las cosas que yo puedo ver es que la única palabra que está aquí es lo que nos puede regenerar. Y si queremos un año 2022 de cambio, tenemos que hacer estas cosas, porque Dios viene a restaurar. Y la restauración tiene que ver con el cambio interior en mi vida. Porque puede ser que eso está atorando que venga la bendición. Y yo puedo aprender de Judas el no hacer las cosas que hizo Judas, sino al contrario, tomar a Jesús. Y que este año sea tomado de la mano con Él.
y no escuchar muchas voces, iglesia. Yo tenía una palabra para ti el día de hoy. Y esta quiero que me acompañes en Nehemías. Nehemías 2:17. Dice así. Nehemías 2:17. Judas tenía muchos errores. ¿Y sabes por qué? Porque nunca quiso cambiar. Pero dice en Nehemías 2:17, les dijo: pues vosotros veis el mal que estamos en Jerusalén. Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. En otras palabras, el muro era murallas, era como un lugar de protección. En aquel entonces dejaron de hacer lo que tenían que hacer, adorar a Dios. Se cayó todo lo que Dios les había dicho. Se cayeron los muros de la protección. Y hoy en día todos queremos vivir, que Padre fuera, que viviéramos en un lugar en donde hubiera policías y que cuidaran nuestras casas. Pero aquí habla y dice: las murallas se han caído. Posiblemente a causa de algo que tomamos el ejemplo de Judas y están haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Hoy es tiempo, dice: venid y edifiquemos. Dice el 18: entonces les declararé cómo el manto de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y yo le decía al Señor: Señor, hay que esforzar la mano con Jesús. Dale la mano más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día, con todo lo que ha pasado, la gente ha caído en la infidelidad. No han querido cambiar, no han valorado la adoración. Han menospreciado todo el tiempo con Dios. Están aquí y están pensando en que Juanito, en que Chuchito, y no han valorado el tiempo de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y eso es difícil, iglesia. Tenemos que limpiar la iglesia de los Judas que están atormentando y están evitando que Dios proteja nuestra vida. A causa del pecado, las murallas se caen y nos quedamos sin protección. ¿Cuál es esa protección que necesitamos? Estar tomados de la mano. Esta iglesia y todas las iglesias necesitamos volver a creer en Él. Necesitamos avivarnos otra vez, volver a edificar esos muros y volvernos a levantar. Necesitamos encendernos con su palabra. Necesitamos encender con el ayuno, con la oración, con el tiempo devocional. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso lo necesita. Dejemos de estar apachurrados y negados y estar estancados y dormidos. Necesita la iglesia levantarse. Lo necesita, iglesia. Ya no podemos seguir viviendo como antes, porque antes no te sirvió de nada. Te sirvió para levantarte. Pero si otra vez estás apachurrado, derribado, confundido, deprimido, angustiado, desesperado, enfermo, es tiempo de levantarte y decir: Jesús, te necesito, Jesús. Posiblemente no entiendes nada de lo que está pasando y Dios te está llevando a que le ames, a que le creas, a que seas fiel, a que cambies, a que restaures.
y porque le duele que las murallas posiblemente vinieron, los problemas, la angustia, la desesperación, el no dinero vino porque lo dejaste. Lo dejaste. Y confundes lo salado con lo amargo y lo amargo con lo dulce. Seamos una iglesia que avive el fuego que hay en ti. El Señor te puso esa llama y hoy es el día que te quiere dar esa chispa para que tú te enciendas y digas 2022 yo no vuelvo a pasar lo mismo que antes. Este año va a ser mi año, va a ser un año de bendición. Es un año y lo empieces a confesar, un día en donde me voy a levantar, ya no me voy a estancar, ya no más. Hoy dice aquí, por eso dice, levantémonos y edifiquemos. ¿Cómo? Tomando el ejemplo de Judas, cuidando de no caer en sus errores, sino al contrario, hacer lo que hizo, prenderle, agarrarlo y no soltarlo más. Puedes ponerte de pie, por favor. Aquí me impacta porque Nehemías empezó a restaurar los muros. Hubo oposición, sí, pero por eso necesitas la mano de Dios, su mano. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh mi Dios, tú eres tan bueno, eres tan misericordioso, Señor. Dios, has tenido tanta paciencia con tus hijos, con la iglesia en especial. Déjanos verte a ti, Señor. Déjanos verte a ti. Hoy queremos regresar a ti, queremos encendernos otra vez por ti. Hoy, Dios, aviva la obra, Dios, en medio de estos tiempos, empezando por nuestros corazones, por nuestra vida, Dios. Enciende, Dios, a tu iglesia. Enciende a tu iglesia. Enciende los púlpitos, enciende las personas, enciende las familias. Dios, que haya fidelidad, que estemos dispuestos al cambio, a la restauración. Dios, a valorar lo que tú has dado por nosotros. Amado Dios, te necesitamos. Hoy nos tomamos de la mano. Hoy tómate de la mano con Jesús. Si lo encuentras, átale, agárralo. Llévalo a ti. Dile, Jesús, 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 hijo de David. Jesús, quiero reparar las murallas que están caídas en mi vida, en mi casa. No quiero un 2022 igual.